Hoy presentamos la tercera parte de la conferencia 384 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Nos vamos a centrar exclusivamente en la guerra en Ucrania y vamos a ver cómo se van desarrollando todos los acontecimientos. Y una vez más, todo indica que la profecía sigue cumpliéndose delante nuestro y a ver hasta qué punto va a llegar en ese cumplimiento. ¿Terminará en poco tiempo o se prolongará hasta el fin prácticamente? Vamos a empezar. Pues hagamos un repaso desde hace unos días hasta acá. Una vez más, todo centrado en Isaías, Daniel, Apocalipsis y Ezequiel. Aquí tenéis los textos a los cuales se hace referencia. Falta Ezequiel 38 y 39, son 2 capítulos enteros. Pero nos centramos ahora ya en las noticias. El gran negocio de Estados Unidos. Vende el gas a Europa un 40% más caro que Rusia. Bueno, alguien está saliendo beneficiado de todo este tema, ¿eh? Pero esto no es todo. Mirad, vamos a ver un detalle. Ucrania, por su parte, está permitiendo que siga transitando el gas desde Rusia al corazón de Europa en un movimiento que parece sin sentido, ya que permite financiar a su enemigo. De hecho, las nominaciones de gas para mañana de Gazprom se han incrementado, y esto es noticia de hace muy pocos días. Sí, una vez más, el tema de los recursos energéticos está en la base de prácticamente todo. Sí, porque también hay la parte espiritual, que ya hemos hablado tantísimas veces. Rusia estaba al tanto de los preparativos de Kiev para un ataque contra Donbass antes de iniciar su operación militar en la región. Claro, esto lo dicen los rusos. El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, declaró que el país inició el pasado jueves su operación militar especial sabiendo que las autoridades y los militares ucranianos amenazaron directamente a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Bien, ya veis que en este continuo de noticias, si miras los de un bando o los del otro, hay contradicciones. Como siempre, quien dice la verdad, vaya usted a saber, pero todo es posible. Y atención también a esto, Era un artículo del Jerusalem Post del 28 de febrero. Israel podría ser el próximo si no se opone a la invasión de Ucrania. Israel debe decidir en qué parte del mapa del orden mundial quiere estar. Fijaos una vez más qué países salen a la luz y que tienen que ver con la profecía. Voy pasando todo este artículo para llegar a este punto. Si Putin tiene éxito en Ucrania, China lo hará en Taiwán e Irán lo hará en el Líbano. Por lo tanto, antes de que entendamos lo que sucedió aquí, podemos encontrarnos en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, no solo los ucranianos, sino también los israelíes pueden encontrarse como refugiados bajo fuego. Por lo tanto, Israel debe decidir en qué parte del mapa del orden mundial quiere estar. Israel debe dejar en claro que se opone a cualquier movimiento agresivo por parte de Rusia, porque el propio Israel podría convertirse en uno de los siguientes en la fila. Una vez más, ¿esto va a llegar a su momento? Sí, llegará. ¿Será dentro de poco? ¿Tardará un poco más en el tiempo? No lo sabemos, pero esto va a acontecer. En fin, vaya panoramas, Mientras tanto, Lukashenko asegura que la defensa aérea está preparada para evitar ataques a Rusia por la espalda. Ya sabéis, él es el presidente de Bielorrusia y está en total consonancia con Rusia. Y el 1 de marzo el cardenal Pell condena la invasión de Rusia a Ucrania.
Ya veis cómo se posicionan. El cardenal George Pell condenó la invasión rusa ilegal y feroz de Ucrania en una carta dirigida al líder de la Iglesia greco-católica ucraniana, el arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk. Luego veremos algo sobre esta Iglesia greco-católica ucraniana y otras ortodoxas en Ucrania. En la carta del 28 de febrero, el exprefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano escribió que lamentaba la ausencia de apoyo para los ucranianos. Con estas pocas palabras y la promesa de mis oraciones, escribo para expresar mi apoyo a usted y a todo su pueblo, y de hecho a todo el pueblo de Ucrania en el momento de esta ilegal y feroz invasión rusa, expresó. Me uno a sus protestas contra esta injusticia y también lamento la falta de apoyo para todos ustedes en su sufrimiento, añadió. Y una vez más, ya sabéis, el Vaticano está muy encima de todo esto, muy por encima y muy por detrás, porque son los primeros interesados en que Rusia ceda, al igual que China. El Papa Francisco ha pedido para mañana 2 de marzo, miércoles de ceniza, una jornada mundial de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Al final de su carta, el cardenal Pell le aseguró al arzobispo Shevchuk que estaban unidos por nuestra fe en Cristo el Señor, por nuestro amor a María, la Madre de Dios, y por nuestra fraternidad en nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Sí, una vez más, ya se sabe, siempre los une la Virgen María, como siempre, no falla. Y esto es lo que va a terminar de unir prácticamente a todo el mundo al final, con todo lo que vamos a ver, y es que hemos ido comprobando en los temas de puertas dimensionales, ¿eh? No olvidemos esto. Pero mirad este artículo, es extenso, muy extenso. Yo solo os voy a leer al titular y hacer alguna leve referencia. Vale la pena que lo conozcáis. Cómo un tratado de 1936 podría obligar a Turquía a tomar partido en la guerra de Ucrania. Sí, parece una cosa increíble, que tiene que ver una cosa con otra. Bueno, pues hubo todo un tratado realmente sorprendente, pero que esto ya viene, ya veis de qué año, 1936. Y todo esto era para protegerse también Turquía. Bueno, yo os lo paso despacio para que vosotros podáis detener las imágenes en vuestro ordenador o en vuestro móvil, podáis ir leyendo todo, porque se explica el porqué de todo esto. Y nosotros vamos a centrarnos solo en este apartado final. Turquía puede vender esta medida como el mero cumplimiento de una obligación en virtud del derecho internacional, dijo, pero la medida puede ser una indicación de hacia dónde puede inclinarse Turquía si el conflicto se prolonga. Turquía ha decidido alienarse más con sus aliados tradicionales de la OTAN y la Unión Europea y alejarse un poco de Rusia. Ya veis que Turquía siempre está jugando entre dos aguas, entre Rusia y entre Estados Unidos y aliados. Esto tarde o temprano se le va a acabar, ya lo sabéis, ya tratamos el papel de Turquía en la profecía final. Pues mira por dónde este juego de Turquía veremos hasta cuándo le dura, porque realmente ese tratado para evitar circulación de barcos en el Mar Negro, en su zona, realmente le puede llegar a perjudicar y mucho, porque puede verse implicado en esa contienda. Y más si se pone tonta con Rusia, tened esto presente. En fin, tiempo al tiempo porque todo va a llegar, ¿eh? Todo va a llegar. Por eso os decía, mirad este artículo porque se explica todo esto bastante bien, la verdad. Y más situaciones que se están dando en consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Amenaza con recrudecer la crisis de los chips, ya sabéis. Esto es a lo que está moviendo el mercado actualmente de tecnología. El conflicto podría afectar a la escasez que ya vivimos, ya que ambos países tienen un importante papel en el sector. Son grandes generadores de neón, usado para crear los láseres que graban los patrones de los semiconductores. Bueno, si no habían problemas de abastecimiento de chips, ahora aún habrá más. Y era el día 1 de marzo cuando aparece esta noticia, Koch y Ayuso, junto al Papa para una oración por la paz. Y mirad qué dicen. Con la mirada puesta en el 2 de marzo, miércoles de ceniza, jornada de ayuno y oración por la paz, los cardenales Koch y Ayuso se detienen en el significado de este momento de reflexión.
Ambos recuerdan la importancia de la plegaria como signo de solidaridad para quien vive una situación trágica. Mientras crecen en todo el mundo las preocupaciones por la guerra en Ucrania, al llamado por la paz iniciado por el Papa la semana pasada, se unen los cardenales Kurt Koch y Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, respectivamente, lo cual ya vemos por dónde va, ¿no? Jesús nos enseñó que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Había dicho Francisco al término de la audiencia general del 23 de febrero pasado, convocando para el 2 de marzo, miércoles de ceniza, inicio de la Cuaresma, un día dedicado a Ucrania, animando de manera especial a los creyentes a rezar intensamente. Los dos jefes de dicasterio subrayan la importancia de la invitación del Papa y exhortan a todos los católicos y a las personas de otras religiones a permanecer juntos en la oración por la paz. Señores, esto es el ecumenismo de la sangre. Ahora ya no es de los países de Oriente, sino que ahora Oriente Medio, ahora esto es ya para Europa. Koch, la oración pública, un llamado a la conciencia. Para nosotros, católicos, el miércoles de ceniza es un día de oración y ayuno, afirma el cardenal Kurt Koch, evidenciando que el Papa invita a todos, los cristianos de otras iglesias y todos los hombres, a unirse en esta oración por la paz, una manera para ser solidarios y estar unidos, sobre todo porque, observa el purpurado, cuando hay una guerra, los hombres tienen la impresión de ser impotentes y se preguntan qué pueden hacer. Fijaos que es para todos los cristianos, de todas las iglesias y además todos los hombres, toda la humanidad, crean en lo que crean o no crean en nada. En este tiempo es muy importante confiarse a Dios, explica el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, porque Dios quiere la paz, nunca la guerra. Una oración pública es un llamado a la conciencia de todos aquellos que tienen el poder sobre la guerra y sobre la paz. Una invitación a purificar sus conciencias para que no tengan pensamientos de guerra, sino de paz. Como siempre, por delante una cara y por detrás. En tercer lugar, la oración por la paz es un signo de solidaridad con todos los que sufren, que se encuentran en una situación muy trágica, concluye el purpurado, que deben dejar sus familias, sus hogares. La oración es un signo para estas personas porque les permite entender que no están solas, que hay gente que piensa en ellas y ora por ellas. Y ahora mirad, el cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, por su parte, expresa su agradecimiento por haber pedido a todos rezar como miembros de la familia humana. El purpurado exhorta a los fieles de las distintas tradiciones religiosas a adherir a la iniciativa del pontífice. Remarca la importancia que las tradiciones religiosas conceden al ayuno y a la oración y se dirige en particular como presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso a los responsables de las diversas comunidades y tradiciones religiosas para que puedan sumarse a la jornada por Ucrania. El cardenal Ayuso Guixot espera que las oraciones y el ayuno puedan contribuir a la paz en el mundo. Y es curioso porque a esto mismo se suman tantos y tantos, también adventistas. Sí, piden por la paz y por la paz, y no hablan de la profecía que dice que esto iba a acontecer y cómo terminará. Y que la gente se prepare porque guerra habrá ya prácticamente hasta el fin. Y no solo esto, pestes, hambres, terremotos y tantas cosas más. Y de esto ni pío. Bueno, pues así están cayendo todos en el ecumenismo. Y Roma, una vez más, saldrá vencedor como líder moral de todos. Los mismos que causan tanta desgracia, luego quedarán ensalzados como los benefactores, los que miran por la familia humana. Y tantos picando el anzuelo, por desechar la palabra de Dios. Es la OTAN quien se acercó a las fronteras de Rusia. Diputado alemán se pronuncia sobre la situación en Ucrania. Pet Briston declaró que el rechazo de Europa a una arquitectura de seguridad común con el país euroasiático fue uno de los detonantes para una guerra en el viejo continente. Es interesante porque es un diputado alemán, ahora podéis verlo en vídeo, cómo estando en el Bundestag explica el motivo de la operación rusa en Ucrania. Interesante, leedlo bien si no entendéis alemán porque está subtitulado.
A esto se le dice cantar la caña, decir las cosas claras. Sí, la típica hipocresía de los países. Ya hemos dicho que esto no ha sucedido porque sí. Es algo que se ha preparado durante años, pero además han habido unos motivos, unas causas, y evidentemente la gente debe saberlo. Pero ya se sabe, la opinión pública, tantas veces manipulada por aquí o por allá, queda siempre en humo. No se enteran de muchas cosas, o no nos enteramos de muchas cosas, pero hay gente que dice las cosas como son, muy claras. Evidentemente, sí, Europa podía tener una buena comunión, una buena sintonía con Rusia dentro de todo, pero ¿qué pasa? ¿Europa a quién está supeditada? Recordemos, España, desde el Plan Marshall con Estados Unidos después de la Guerra Civil, para que se levantara el país. Pero ¿y Europa? Lo mismo después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, hay una serie de conexiones e intereses comunes, y esto es lo que se ha trabajado y se ha defendido, y por tanto, como dice este hombre, este diputado alemán, se ha ido obligando a Rusia a que se acercara a China. Y ahora pues ya hay unos bloques más que consolidados y que pueden causar, ya veis lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. ¿Y qué pasará? Tarde o temprano. ¿Con esto me pongo a favor de unos o de otros? No, sencillamente son hechos. Y la gente debe conocerlos, para que nos demos cuenta cómo hay una manipulación continua de muchas cosas. Es cierto que ni unos ni otros son santos aquí, porque las cosas no deberían llegar a esta situación nunca, nunca. Pero ya se sabe, los demonios están trabajando para algo. Satanás está moviendo esto para algo. Y es que detrás de todo esto hay una lucha espiritual que muy poca gente comprende. Esto no va solo de geopolítica y economía, cuestión energética. Esto va de una lucha espiritual que trasciende lo que pasó en el cielo, entre Cristo y Satanás, sus ángeles y los del otro. Y que esto está profetizado que debía pasar, porque es lo que va a desembocar después de todo un gran conflicto en una ley dominical que dará la solución al mundo, cuando China y Rusia hayan sido también puestos bajo el gobierno, el poder, digamos, de Estados Unidos, del Rey del Norte. Si decimos eso, hemos de añadir del Vaticano, lo que está buscando durante tantos años. Y si no sabéis de qué va todo esto, y no sabéis nada de que los jesuitas mueven tantas cosas al respecto, mirad todo lo que hemos presentado sobre ellos y lo vais a entender a la perfección de qué va todo esto en verdad. Bien, dicho esto, mirad, claro, son noticias, fijaos que siempre os presento noticias de un lado y del otro para que vayáis sacando conclusiones. Reino Unido gastó en 2017 a 2021 más de 80 millones de dólares en un programa de apoyo militar a Ucrania que incluye la formación de soldados. Según los informes del Fondo de Conflicto, Estabilidad y Seguridad británico, el programa busca contribuir, entre otros objetivos, al aumento de las capacidades del país eslavo para disuadir las agresiones externas y resistir a largo plazo. Todo esto no ha pasado ahora porque sí. Una vez más, las cosas se han trabajado durante años. Según el CSSF, el programa busca contribuir, entre otros objetivos, al aumento de las capacidades del país eslavo para disuadir las agresiones externas, ¿cuáles pueden ser?, y resistir a largo plazo. Una vez más, ¿no se veía venir ya un conflicto? Los fondos se destinaron a la lucha contra la corrupción, la reforma militar y la formación de los militares ucranianos. Reino Unido proporciona entrenamiento defensivo a las Fuerzas Armadas ucranianas, incluyendo entrenamiento de infantería, logística y atención médica, detallan los reportes. Desde el fondo subrayaron que el apoyo a Kiev aumentó tras la crisis en 2014. Ucrania sigue siendo una cuestión de seguridad europea y británica de importancia estratégica para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad a largo plazo del continente y para los intereses del Reino Unido, agregaron. En febrero, el presidente ruso Vladimir Putin denunció que Estados Unidos y la OTAN comenzaron un desvergonzado desarrollo de los territorios de Ucrania como teatro de potenciales maniobras de guerra.
En sus declaraciones, el mandatario criticó que desde Occidente inflan a Ucrania con armamento. Ya veis los argumentos utilizados por unos y por otros, ¿eh? La verdad es que esto se veía venir de hace tiempo, porque se preparaba ese conflicto por grandes intereses que ya os he dicho. Pero esto aún no es el fin. Mientras tanto, reportan que la operadora del gasoducto Nord Stream 2 se declara en quiebra. Sí, el Nord Stream 2, el que tenía que funcionar ya tan inmediatamente, pues como se vetó que pudiese seguir adelante, se acabó a la quiebra. Además, fijaos, Nord Stream 2 AG, propiedad del gigante Gazprom, o sea, de Rusia, construyó el nuevo gasoducto desde Rusia a Alemania. La semana pasada, Estados Unidos introdujo sanciones contra esa compañía por la operación militar rusa en Ucrania. En fin, que ya veis cómo se van cortando alas. Y atención también a esto, porque vimos una amenaza de Putin y ahora mira qué sucede. Noticia de este 2 de marzo. El jefe del NORAD de Estados Unidos afirma que China va 10 veces por delante en el desarrollo de armas hipersónicas. El general Glenn Van Herk pidió dirigir fondos adicionales para la creación de ese tipo de armas, así como en materia de prevención de amenazas relacionadas con el armamento hipersónico. Sí, vamos a ver esto que está pasando, ya veis, con una situación de tensión con China, pero es que veremos otras noticias que van de Europa y de una parte muy cercana también a Rusia, y que tuvo amenazas por parte de Putin. Pero es que ya veis, Putin, Xi Jinping van de la mano. Bueno, pues mirad, por su parte el jefe del Comando Estratégico de Estados Unidos, STRATCOM, por sus siglas en inglés, Charles Richard, acentuó que las fuerzas nucleares que el país tiene a su disposición ahora representan el mínimo necesario para lograr las metas de la estrategia nacional. En este sentido, Richard instó a modernizar la triada nuclear, el comando y control de las respectivas fuerzas. Ya veis, hay que modernizar aún la capacidad de todo esto. Casi nada, casi nada. Bueno, pues ahora vamos a ver un vídeo de este 2 de marzo de la jornada de oración por la paz en Ucrania y mirad lo que el Papa dijo. La guerra es una locura, etcétera, etcétera, y al final la reina de la paz, que es la que puede arreglar todo el panorama, como siempre. Sí, no es Dios, no es Cristo, es la Virgen María para ellos, la que va a arreglar esto. O sea, Semiramis, en verdad. En fin, qué cosas, Siempre vamos a lo mismo, pero qué impresionante. Cuando hablan tanto de la guerra, es una locura y demás, y son los que están moviendo los hilos para que eso se produzca, para conseguir sus fines. Y sus fines, aparte de imponer la ley dominical, es posicionarse en Jerusalén. Y no olvidéis eso, porque allí preparan el terreno para que aparezca y se aposiente Satanás haciéndose pasar por Jesús. Sí, Satanás mueve todo esto y los mueve a ellos y a todo lo que está pasando para que finalmente se produzca ese evento. Y muchos no tienen ni idea de lo que está pasando ahora en guerra en Ucrania, tiene que ver con este desencadenante al final. Eso es lo que va a llevar a lo que os acabo de decir. Y tanta gente no tiene ni idea, porque la palabra de Dios la desconocen, porque la interpretación profética la tienen desechada y que tantos creen que la Biblia es una tontería absoluta. Bueno, pues nuestra misión es seguir diciendo las cosas y que la gente reaccione, porque con todo lo que está pasando y que ya habíamos dicho, y aún hay gente que no quiera aceptar la verdad y servir al Señor de verdad, de todo corazón, en fin, cada uno se lo encontrará con Dios. Y sucedió esto también. Biden promete en el Capitolio que Putin pagará por invadir Ucrania. No tiene ni idea de lo que viene. La guerra en Ucrania marca el primer discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, que asegura que perseguirá a los oligarcas y anuncia el cierre del espacio aéreo a las aerolíneas rusas. Vamos a ver varias noticias que tienen que ver con lo mismo, que nos dan detalles distintos y que vale la pena conocer. Esto fue noticia para el 2 de marzo. En una intervención feroz, Biden ha advertido de que perseguirá a los oligarcas rusos.
Vamos a por vosotros, cogeremos vuestros yates, vuestros jets privados, vuestros apartamentos de lujo, ha señalado desafiante. También ha anunciado el cierre del espacio aéreo del país a todas las aerolíneas rusas, en sintonía con lo decidido por los aliados, una acción que estrangulará aún más la economía rusa. El presidente de Estados Unidos ha dejado en este punto un recado para Putin: no tiene ni idea de lo que viene. Bueno, yo creo que el mundo no tiene ni idea de lo que viene en general, no solo Putin, porque la que se prepara ni nos lo imaginamos. Pero alguien ya escribió sobre esto, ¿eh? Alguien ya escribió sobre esto hace muchísimos años atrás. Ya lo veremos. Fijaos una vez más, algo interesante. ¿Quiénes son estos oligarcas rusos? ¿Sabéis que son prácticamente todos de origen judío? Que son los que tienen toda la fortuna prácticamente en sus manos. Bueno, ayer salía precisamente la persona que salvó a la compañía Dia, de una red de supermercados, de la ruina absoluta, y dijo que él, que es uno de estos poderosos rusos, que sí, que ellos tienen dinero, tienen lo que sea, pero que ellos no tienen el poder para hacer que las cosas cambien desde el Kremlin o desde Putin, ¿eh? En fin, pero ya se ven también en la cuerda floja. Muchos ya han sido prácticamente borrados del poder de riqueza. Desde estos días hasta ahora, realmente han perdido cantidades impresionantes de dinero. Sí, ya se empieza a notar todo esto. Pero esto no ha acabado aún aquí, ya veremos más cosas. Aquí esta noticia era de ayer: el precio del crudo Brent supera los $110 por barril, ahora ya es más, con todo lo que esto implica, ¿eh? Y miremos más sobre esa noticia de Biden: Putin debe pagar por su agresión o causará más caos. Vamos a ver qué llegó a decir. Vladimir Putin debe pagar por su agresión en Ucrania o de lo contrario causará más caos en el mundo, advertirá este martes el mandatario estadounidense Joe Biden durante su esperado discurso sobre el Estado de la Unión, adelantaron esto fuentes oficiales. O sea, aquí vemos parte de su discurso antes de que se produjera en el Capitolio, ¿eh? Mirad, a lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección: cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, provocan más caos, siguen avanzando, y los costos y amenazas para Estados Unidos y el mundo siguen creciendo, dirá el mandatario. Y bueno, ya hizo el discurso. Putin lanzó una guerra premeditada y no provocada. Fijaos lo que dicen, o sea, que ellos, los rusos dicen que sí, que a ellos les han llevado a esto, Estados Unidos dice que no. Y subestimó la poderosa respuesta que la invasión de Rusia a Ucrania provocaría en las naciones occidentales, que impusieron fuertes sanciones a la economía rusa, indica parte del texto adelantado por la Casa Blanca. Rechazó los intentos de diplomacia, pensó que Occidente y la OTAN no responderían, y pensó que podía dividirnos aquí en casa. Putin estaba equivocado, estábamos listos, subrayará Biden. El discurso anual sobre el Estado de la Unión, por lo general una oportunidad para abordar las principales cuestiones internas de Estados Unidos, pondrá el foco en el enorme esfuerzo transatlántico para hacer retroceder la agresión rusa en Ucrania. Sí, ya sabéis que cuando un presidente va mal, una guerra es lo que mejor le va para subir de popularidad en Estados Unidos, ¿eh? ¿Por qué Putin tiene prisa por acabar la invasión? Los oligarcas y la comunidad internacional empiezan a aislarle. Y algunos debaten y dicen: bueno, ¿realmente esto le va a echar atrás a él o seguirá adelante sí o sí, pase lo que pase? ¿Conseguirán hasta el pueblo derrocarle, porque dicen que 2/3 de la población es contraria a esa guerra? Bueno, veremos. Aquí hay toda una explicación que es bastante interesante. Vladimir Putin sabe que cuanto más se alargue la invasión rusa de Ucrania, más apoyos perderá su régimen. Oligarcas, comunidad internacional y hasta sus propios ciudadanos le han dado la espalda. Rusia ha lanzado una ofensiva contra Kiev, pero también contra Occidente, y los costes de la misma serán incontables y no se podrán analizar en toda su amplitud hasta pasado un tiempo. Pero hay otra cuestión a resolver. ¿Qué puede perder Vladimir Putin tras lanzar el ataque contra la soberanía ucraniana?
Por lo pronto, los multimillonarios rusos Mikhail Friedman y Oleg Deripaska se han posicionado ya en contra del Kremlin. Friedman pidió que termine el derramamiento de sangre en Ucrania. Mis padres son ciudadanos ucranianos y viven en Lviv, mi ciudad favorita, pero también he pasado gran parte de mi vida como ciudadano ruso construyendo y haciendo crecer negocios. Estoy profundamente apegado a los pueblos ucraniano y ruso y veo el conflicto actual como una tragedia para ambos, escribió en una carta. Deripaska, por su parte, quiere que se intensifiquen las negociaciones y ve urgente acabar con el capitalismo de Estado que representa Putin. Putin considera Del Amo, que es una persona que es citada aquí, un analista, ha quemado las naves con Europa y sobre todo con la OTAN. Ahora su única opción de formar bloque es con China. Fijaos y recordad lo que dijo precisamente el diputado alemán, y cómo la profecía decía que esto sería así. Ya no tiene flexibilidad diplomática que sí podía tener antes. La apuesta de Rusia, por lo tanto, es arriesgada y puede no salirle bien. Ha hecho un all-in y hay que ver también si le sale bien con China, porque Pekín quiere la hegemonía mundial y no va a estar dispuesta a ceder, sentencia el analista. Y algunos tienen dudas que si China terminará apoyando plenamente a Rusia o no. Bueno, tiempo al tiempo. Ya me salto todo esto, si queréis ir leyéndolo, todo es muy interesante, la verdad, y vamos otra vez más a Biden, que advierte al dictador Putin de que pagará un alto precio por invadir Ucrania, y aquí destacamos algo que en los otros lugares no había aparecido. Hace 6 días, Vladimir Putin, de Rusia, trató de sacudir los cimientos del mundo libre pensando que éste se iba a doblegar ante sus amenazas, pero calculó mal, dijo Biden. Que cada uno de nosotros aquí esta noche en esta sala envíe una señal inequívoca a Ucrania y al mundo. Por favor, levántese si pueden y demuestren que sí, nosotros, los Estados Unidos de América, apoyamos al pueblo ucraniano, añadió entre aplausos. Los presentes se levantaron y aplaudieron a la embajadora ucraniana presente en la sala en un momento de bipartidismo y unidad, apartado de las frecuentes y cada vez más profundas divisiones entre demócratas y republicanos en Washington. Normalmente el presidente se hace acompañar de invitados destacados en su discurso. En esta ocasión, la primera dama, Jill Biden, estuvo acompañada, entre otros, por esa misma embajadora ucraniana, Oksana Markarova. Un gran número de diputados y senadores lució en su ropa los colores azul y amarillo en homenaje a la bandera de Ucrania. Algunos, de hecho, llevaron al hemiciclo pequeñas banderas de ese país. La primera dama llevaba bordado en su vestido azul un girasol, símbolo de la resistencia en Ucrania. El inicio del discurso de Biden se centró en Rusia, algo que no pasaba ni siquiera en los años de Ronald Reagan, en las postrimerías de la Guerra Fría. Biden se refirió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en 2 ocasiones, citando incluso del reciente discurso de este último al Parlamento Europeo. Fijaros qué frase: la luz triunfa sobre la oscuridad. Qué bíblico suena, ¿eh? Bueno, ya veis de qué va o de qué fue todo este discurso, qué amenazas y qué cuestiones vamos a ver si se producen o no. Pero todo apunta a que realmente esto no va a terminar aquí. Antes, al inicio de esta conferencia, prácticamente os estaba hablando de la situación de iglesias ortodoxas, el peso que tienen en ese lugar. Pues este artículo, yo no os lo voy a leer entero, os voy a hacer 4 remarcaciones prácticamente, pero me gustaría que, si tenéis tiempo, lo leyerais porque es sumamente interesante, a nivel histórico, para entender lo que está pasando también allí. El enfrentamiento entre las iglesias ortodoxas de Ucrania y Rusia, la lucha religiosa que recrudeció con la invasión. Sí, porque entre Ucrania y Rusia las iglesias ortodoxas no van unidas y se las tienen. Con 4 grandes iglesias en su territorio, los creyentes ortodoxos de Ucrania buscan liberarse del control del patriarcado de Moscú. Un dato es clave: 1/3 de las parroquias de la iglesia rusa se encuentran en Ucrania. Bueno, pues aquí tenéis un montón de texto que realmente vale la pena que conozcáis. Mirad, vamos a destacar, bueno, aprovecho que veis esta fotografía. Esta fotografía es de la Catedral de Santa Sofía en Kiev, que precisamente Zelensky ha dicho que
por favor, que Rusia no la destruya. Claro, cuando dice esto ya te sorprende, te choca, ¿no? Porque dices, ¿cómo pide esto? Si los otros también son ortodoxos, ¿no? Pero bueno, es que esta iglesia no pertenece a ninguna de las iglesias de ese país. En fin, aquí se empieza a narrar todo el tema histórico de las iglesias de Oriente, la iglesia sirio-ortodoxa, la armenia, la copta, etcétera, etcétera. Es todo bastante interesante. Os voy a leer prácticamente lo que pone en amarillo. Cuando el metropolita Isidoro de Kiev firma la unión con Roma en el concilio de Florencia a mediados del siglo XV, el poder moscovita lo depone. Isidoro se exilia y se crea en Moscú la nueva sede metropolitana y con ella una nueva titulatura que tardó un tiempo en ser reconocida por el resto del mundo ortodoxo, con lo cual evidentemente ya habían problemas entre ellos con toda esta cuestión. En las sociedades predominantemente ortodoxas, la Iglesia es tradicionalmente vista como portadora y garante de la identidad nacional. Tened esto presente, ¿eh? Y así vamos pasando imágenes. Desde 2009, el Patriarcado de Moscú refuerza las iniciativas para fidelizar a los fieles ortodoxos en Ucrania y evitar que migren, o lo siguen haciendo, como parroquias enteras o a nivel individual hacia el Patriarcado de Kiev. Y esta fidelización se relaciona con el otro hecho importante por el cual la autocefalía de la Iglesia ucraniana plantea un problema clave para el patriarcado en Moscú. Un tercio de las parroquias de la Iglesia rusa se encuentran en Ucrania, unas 12.000 sobre 36.000, un porcentaje muy grande. Luego aquí nos habla también del tema de nacionalismos. Fijaos, la rusificación de ese espacio fue hasta la época soviética casi nula y el desarrollo del nacionalismo ucraniano en el siglo XIX mucho menos conflictivo que en los territorios bajo el poder de los Romanov. Fue allí que se dio con gran intensidad el desarrollo de esa ideología nacionalista ucraniana, al calor de movimientos análogos, pero no necesariamente idénticos en el resto del territorio austrohúngaro. La autonomización literaria de la lengua ucraniana y un profundo sentimiento antipolaco y antirruso. Es curioso porque ahora los polacos son los que les están ayudando en el tema migratorio, claro, de refugiados. El nacionalismo ucraniano se explica también por la inmensa frustración de no acceder a un Estado propio tras la caída del Imperio austrohúngaro y la inclusión de esos territorios en la Segunda República Polaca, así como su posterior capilarización hacia otras regiones del país. Tras la inclusión de esos territorios en la Unión Soviética, esa Iglesia greco-católica, que engloba la mayoría de los inmigrantes ucranianos en nuestro país, será algunas de las figuras más emblemáticas de la resistencia al comunismo. Y aquí cita algunos de ellos. Como Monseñor Josif Slipyj, cuya liberación del Gulag en 1963 y su llegada a Roma en plena Guerra Fría causó una gran impresión internacional. Ya veis, hay mucha historia, es que estamos hablando de lugares de 1000 años y más, y han pasado muchas cosas y eso impregna a las naciones. Por eso Europa se la conoce como el continente viejo, o el viejo continente, o lo que queráis, porque hay tanta historia y tanto conflicto por tantas cosas, que luego, qué fácil es para el diablo terminar de liarla con todo eso. Más cosas. La incidencia internacional de estas manifestaciones de Chubut no fue menor, ya que se enmarcaron dentro del juego más amplio de renovación de encuentros ecuménicos que el Papa Francisco lleva a cabo, entre ellos el tan ansiado con el patriarca ruso Kirill en el aeropuerto de La Habana en 2016, y en el que el apoyo a los cristianos de Medio Oriente en medio de la guerra en Siria fue sin duda un tema importante en la agenda. Al patriarca Kirill le trajo no pocos problemas en el interior de su iglesia, que manifestó rápidamente su oposición a dicho encuentro en medio del enfrentamiento ucraniano-ruso. ¿Os dais cuenta de qué va todo esto también en verdad? Sí, el Vaticano quiere ganarse a Rusia, y para eso, ¿qué necesitaba hacer? Ganarse la Iglesia Ortodoxa rusa. A Kirill ya lo tenía, pero Kirill, que hizo ese encuentro ecuménico con el Papa, resulta que se le regiran los de su propia Iglesia y rechazan todo eso con Roma. Y mira por dónde, patam, estalla una guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, ya venía de 2014 algo, sí, pero ahora como nunca. ¿Por qué? ¿Qué dice el Papa siempre?
Su deseo es pisar territorio ruso y no ha podido aún, al igual que con China. Ah, cómo cambian las cosas cuando sabes cómo se mueve el Vaticano, ¿verdad? Y la gente solo cree que esto es por cuestión de territorios, de poder, claro que sí, y de energía, claro que sí, pero es que ellos también tienen parte del bacalao en todo esto. Y encima, ya sabéis con qué apoyo cuentan para hacer lo que haga falta para ir supeditando a todo el mundo, Estados Unidos y sus aliados. Y con esto no estoy diciendo que Rusia sea precisamente lo mejor de lo mejor, ni mucho menos, ¿eh? Pero esto, señores, debemos conocerlo, porque si no entendemos esto, no entendemos nada de por qué está pasando todo, ni entendemos el desenlace de la profecía que hablaba de esto y de lo que va a terminar de pasar hasta el regreso de Cristo. Mirad si es importante conocer esta cuestión que tantas veces ni se trata. Y dicho esto, una noticia que ya no hemos podido coger, cuando os la seleccioné, ya después la quisimos recoger para hacer el PowerPoint, ya no aparece y os la hemos de poner solo así. Rusia ante la ONU. Occidente obligó con amenazas a varios, y fijaos qué nos dice, Occidente mediante amenazas obligó a una gran cantidad de países a votar a favor del proyecto de resolución de la Asamblea General de la ONU, precisamente para ir contra Rusia por ese ataque. Esto es lo que decía RT, evidentemente no lo muestran otros medios. ¿Ha sido cierto o no ha sido cierto? Bueno, sabiendo cómo funciona todo, no era de extrañar, ¿eh? Pero aún veremos más cosas. Submarinos nucleares rusos inician maniobras, y son nucleares, ¿eh? Son nucleares, estos no van a pedales, ¿eh? Estos tienen un buen armamento, y ya veis de qué tipo. Y él llega el 2 de marzo, claro, y el Papa, la oración, caridad y ayuno pueden cambiar la historia. Sí, en verdad, quien puede cambiar la historia, si no la liara tanto, serían ellos mismos. Pero, ¿sabéis? Dios está al control de todo. Y esto es para no desesperarse. Y nos advirtió con anticipación de miles de años en profecía bíblica. ¡Miles de años! Y todo se va cumpliendo. Y eso es lo que nos da la esperanza de saber cómo termina todo mientras, por desgracia, la gente de este mundo está descorazonada. Y tantos tan hundidos, primero por COVID-19, ahora esto, y cuando vengan más cosas, ya os podéis imaginar, la gente echa añicos en su interior. Vaya misión tenemos de dar el mensaje de esperanza a la gente, para que vean que todo esto tiene un final feliz para el pueblo de Dios, aunque las va a pasar canutas primero, eso sí. Y pasó lo que ya se veía venir. Rusia advirtió que una tercera guerra mundial sería nuclear y destructiva. El canciller ruso acusó a Kiev de buscar conseguir arsenal atómico. También dijo que los delegados de su país esperan realizar este miércoles en Bielorrusia un nuevo encuentro de negociaciones con los enviados ucranianos. Bueno, ya pasó el miércoles, hoy es jueves, no sabemos si esto se produjo, parece ser que no. Unos dicen que se pudo producir en secreto, en fin, vaya usted a saber. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió que si el conflicto con Ucrania escala y desencadena una tercera guerra mundial, esta podría incluir el uso de armas nucleares y ser destructiva. Lavrov añadió que Rusia se enfrentaría a un peligro real si Kiev adquiriera armas nucleares. En la víspera, el canciller ya se había referido a la posibilidad de que Ucrania consiga armas nucleares. Ucrania todavía tiene tecnologías nucleares soviéticas y los medios para lanzar tales armas. No podemos dejar de responder a este peligro real, agregó, y pidió a Washington que reubique sus armas nucleares en Europa. Pues si esto es cierto, y aún tienen ese tipo de armamento, ¿os extraña que Rusia pase por allí a hacer eso? Bueno, porque también se ven amenazados. Bueno, ¿será verdad? ¿No será verdad? Una vez más, todo queda en el aire, pero hay analistas que dicen que sí, que esto es así. Pero sea como fuere, aquí lo que nos importa realmente es ¿tercera guerra mundial con armamento nuclear?
Fijaos que es toda una amenaza, ¿eh? Toda una amenaza. Y sabéis, cuando leéis los escritos proféticos inspirados también a Ellen White, uno se queda perplejo cuando ve que ciudades enteras, grandes ciudades, van a ser barridas. ¿Tendrá que ver con todo esto? Sí, sabemos que habrá grandes terremotos, grandes inundaciones, más aún que ahora, pero habrá guerra hasta el final. Recordad esto, ¿eh? Por tanto, ¿esto queda solo en unas palabras? Tened claro que la población mundial va a quedar diezmada. Sí, va a quedar diezmada. No solo en Europa, en otros continentes también. Esto se está preparando y esto va a llegar tarde o temprano. Y estábamos avisados por profecía. Y son cosas que no hacen ninguna gracia, ¿verdad? Ninguna. Tenga razón quien la tenga, un bando u otro, o ninguno. Pero esto va a llegar. ¿Y qué pasó en esa resolución de la ONU? Solo 5 países votan en contra de condenar la agresión rusa en la ONU. ¿Quiénes son? Bielorrusia, Corea del Norte, Siria, Eritrea y la Federación Rusa se desmarcan de la mayoría de la comunidad internacional. Mirad, es un voto simbólico pero relevante. 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. No son pocas, ¿eh? ¿Por qué se abstienen? Este es el balance de la votación de la Asamblea General de la ONU de condena de la agresión rusa en Ucrania. Además de la Federación Rusa, ha votado en contra Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria. Son los aliados incombustibles del Kremlin. China se ha abstenido, como ya lo hizo cuando abordó la cuestión el Consejo de Seguridad, donde tiene derecho de veto Rusia. De momento se han abstenido. No han dado apoyo ni han dicho que no, se han abstenido. ¿Por qué? Porque van de la mano. Pero ha habido otros, 35 abstenciones. ¿Por qué? Por temor a ponerse a decir, vale, me pongo en contra, porque también tendrían sus consecuencias a nivel de tratos con Rusia y también con China, no olvidéis esto. Pero hemos visto, por otro lado, que desde medios rusos decían que había habido presión para que muchos otros votaran a favor. O sea que, como siempre, el agua no queda nada clara. Pero de momento, estos son los resultados. Rusia dice que no se plantea usar armas nucleares bajo ningún concepto, a menos que reciban un ataque previo. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia ha dicho que el país nunca ha hablado de usar armas nucleares. Pero ya veis, si reciben un ataque previo, ya sabéis lo que puede pasar. Esta noticia también del 2 de marzo, hemos podido coger esta parte. Emmanuel Macron ha declarado que el crecimiento económico de Francia se verá inevitablemente afectado por lo que ocurre en Ucrania y encargó al primer ministro de la elaboración de un plan de resiliencia, o sea, de aguantar, económica y social. Nuestra agricultura, nuestra industria, muchos sectores económicos están sufriendo y sufrirán, afirmó el presidente francés. Y esto no será solo en Francia, porque España ya empieza a tener los mismos efectos y el resto de Europa no tardarán mucho en que suceda lo mismo. Crisis por todas partes. Y también Macron denuncia las mentiras de Putin y su espíritu de revancha. No estamos en guerra con Rusia, insiste el presidente francés, que reitera la solidaridad con Ucrania y alerta que vienen días más duros. Casi nada, ¿eh? Pero mira por dónde. Antes os hablaba de esto y aquí lo tenéis. 4 cazas rusos violan el espacio aéreo sueco en Escandinavia. La intromisión fue de corta duración y tuvo lugar al este de Gotland, sobre el mar. Sí, había habido amenazas de Rusia sobre la parte de Escandinavia, pues ya veis qué cosas empiezan a pasar. Y esto está en el extremo opuesto de Europa. Ucrania al este, esto totalmente al oeste. Pero todo cerca de la frontera rusa. Da que pensar, Rusia agita el fantasma nuclear y recrudece su ofensiva con varios bombardeos en el centro de Kiev.
Kiev, Kharkov y Mariupol siguen cercadas por las fuerzas rusas que buscan dar el golpe definitivo. Moscú califica de inamistosas las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos y alerta con que habrá una respuesta. Moscú no centra su ofensiva en Ucrania, sino que además ha vuelto a amenazar a Occidente. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, avisó, centrándose en el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que en caso de darse una tercera guerra mundial, esta será nuclear y destructiva. De hecho, Moscú lanzó otra advertencia al calificar de inamistosas las sanciones y aseguró que habrá respuesta. El Kremlin no se ha quedado ahí y azuzó a la OTAN de buscar una escalada con su apoyo a Ucrania. No hay garantías de que no habrá incidentes, no hay garantías de que estos incidentes puedan escalar en una dirección completamente innecesaria, expresaron. A nivel particular también alertaron de daños irreversibles en los vínculos con Alemania tras el bloqueo del gasoducto Nord Stream 2. Rusia considera que el país germano ya no es un socio fiable. Vaya panorama, vaya panorama. Mirad cualquier medio de comunicación. Del COVID ya apenas se habla, apenas. Ahora todo se centra en esto. Cambio climático y esto. Bueno, pues como esto vaya estallando, a ver quién va a hablar de mucho cambio climático ya, porque todo esto quedará alterado de arriba abajo. Pero ya sabéis que a través de todas estas cuestiones, incluido cambio climático, de la falta de fraternidad, todo esto es lo que va a ayudar a que una vez se imponga la desgracia, después venga el breve periodo de paz, la ley dominical quiera ser esa solución magnífica. Y nosotros terminamos con una cita de Ellen White. Mientras los eventos aún siguen produciéndose, seguramente aún tendremos que hablar de esto bastantes veces más. En Eventos de los últimos días, libro recopilatorio de sus escritos, aparece uno extraído de la Review and Herald de febrero, día 11 de 1904. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. ¿Queremos más explicaciones aún? La profecía delante nuestro. Si alguien espera que hasta el regreso de Cristo todos sean florecillas o que todas las cosas se arreglen de un día para otro, lo tiene claro. Porque todo esto ya no cesará hasta el retorno de Cristo. Sí, habrá un leve lapsus, un momentito de bonanza, pero será para instaurar todo lo que va a perjudicar al pueblo de Dios, porque Satanás ya habrá aparecido y con la ley dominical que ya estará impuesta, y aún seguirán habiendo problemas de desgracias por todos lados, seremos acusados de no estar en consonancia con el bien común, con la familia de la humanidad, y ya sabéis lo que nos espera. Pero eso que durará poco se hará muy largo para el pueblo de Dios. Ahora los días, los meses, los años, nos pasa todo muy deprisa, ¿verdad? Pues esperad a que venga todo esto y que despacio pasará el tiempo. Se hará prácticamente, iba a decir eterno, larguísimo. Pero después sí que vendrá el tiempo de paz auténtica, cuando vuelva Cristo por segunda vez. Y ahí sí tendremos la eternidad en paz, gracias a Dios. Una vez más, sí, seguiremos hablando de todo esto, porque esto no va a parar. Y ojalá todo esto sirva para que muchos abran los ojos y empiecen a no perder el tiempo, a escudriñar en todo lo que hemos presentado, que lleva directamente al conocimiento de la palabra de Dios y todo lo que engloba, para prepararnos para todo lo que tenemos ya, lo que nos espera, y para la segunda venida de Cristo y poder ser salvos. Y el tiempo cada día le queda menos. Maranata 2031. Dios os bendiga.